Muy buenas noches, queridos amigos. Popular Televisión de nuevo llama a sus casas en este programa de Vidas con Luz, y un miércoles más nos invitamos a que participen con nosotros en este testimonio, en este programa donde queremos ver el proyecto que Dios ha ido haciendo con una persona. En este caso tenemos con nosotros a un invitado que nos conocemos hace muchos años, pero que bueno, hoy yo voy a conocerle mejor porque algo más sé de él por lo que le hemos pedido que nos informe, pero él nos va a informar, vamos a comentar con él su propia vida y la acción de Dios sobre todo en ella. Pedro Manuel, hola. Hola. Buenas noches. Pedro Manuel López Romero. Afincado en Murcia hace muchos años. Desde el año 73. 73. Concretamente el 11 de julio de 1973. Con 25 años. No, poco más. Nací en el 40 y... A ver... 48. Sí, 25, sí. Con 25 sí, años sí, te vienes verdad, para Murcia. Claro, es que me casé muy joven. Pero de Vélez Blanco, Efectivamente. un precioso pueblo de la provincia de Almería, luego pasas por Almería, luego pasas por Cueva del Almanzora, luego pasas por Madrid y al final llegamos a Murcia. Antes Barcelona. Antes Barcelona incluso. Sí. O sea que ha habido también cambios de domicilio. Ha habido cambios de todo. Sí, yo nací en un cortijo de Vélez Blanco, del término de Vélez Blanco. Y a los 10 años me fui al seminario de Almería, que como no se cabía en el seminario de Almería, y mira que es grande, pues el primer curso estábamos en Vera, no 26. En Cueva del Almanzora. Sí, en Cueva del Almanzora. Y en Cueva del Almanzora, pero ¿era el seminario con todos los niños? ¿Tú tenías ahí vocación o era porque estaba el colegio? No, yo como vivía en el campo iba a una escuela unitaria que estaba a 3 kilómetros de mi casa. Allí íbamos 26, 27 niños, desde 6 hasta 10 años. Y el mayor, el que era mayor en el curso, vamos, todos los alumnos, compañeros, José Antonio, se fue al seminario. Y yo entré y él se iba al seminario. Pero cuando vino del seminario, vino haciendo propaganda del seminario y yo con 6, 7 años decidí que me iba al seminario. Y me fui. ¿Te fuiste ya con 10? Sí, ya me fui con 10, claro, pero que desde esa edad... Entonces, ¿por qué me fui? Por admiración a José Antonio. Nada más que por eso. Muchas veces no sabía... a otro. Si allí pues era una cortijada en la cual había una capilla y se celebraba misa, pues... Creo que tenemos una foto por ahí que se os ve a todos con el fajín, ¿no? Efectivamente, esto es una foto hecha... Las becas, los fajines... En Cuevas de Almanzora, en el patio del colegio seminario, donde estaba el seminario. Todos esos éramos de un curso. De los 96 nos reunimos 67 o 68 en el 2008 al celebrar los 50 años. Los 50 años. ¿Y cuántos de ellos son sacerdotes? ¿Han llegado? Uno. Que está de párroco en Canjaya, en un pueblo de Almería que se llama Canjaya. Uno de ellos. Todos los demás, bueno, hay bastantes que han fallecido, pero la mayor parte viven. Ahí estoy por ahí. Y ahora, pues estás aquí en Murcia, esposo, padre de 5 hijos y abuelo. Y abuelo de otros 5. De 5 nietos también. De 5 nietos, ¿no? También, efectivamente. ¿Cómo están niños, niñas? ¿Cómo son? Yo tengo 2 niñas que se llevan 2 años, 1 año. 2 niñas que se llevan otro año en el otro extremo. Y en medio, a 5 años y medio de distancia, un varón. Un varón. ¿Esos son tus hijos? Mis hijos. ¿Y nietos? Y nietos, tengo una nieta y luego 4 nietos. O sea que se ha igualado un poquito. Sí, estamos ahí a la inversa. Y ahí está doña Paquita, que apareció en un momento muy pronto en tu vida. Y efectivamente. Fue así. Yo creo que ha sido el mejor, después de Jesucristo, el mejor hallazgo que yo he tenido en mi vida. Sí. Dicen que detrás de un hombre de un gran hombre a una gran mujer, pues aquí tienen medio hombre gracias a una mujer grande. Gracias a una gran mujer. Efectivamente. Pues ahí tenemos alguna foto de novios, ¿no? No, de foto de novios no. Esa es una foto del día siguiente a conocernos. Eso es el día 26 de julio del año 68. 68. Sí, señor. Nos conocimos el 25 de julio del año 68. Nos conocimos, yo estaba ahí en Vélez Blanco, nos conocimos en Vélez Rubio, porque nosotros fuimos a Vélez Rubio a ver a la maestra, y al día siguiente las maestras iban a María, esto es en María, en un lugar que le dicen los Alámicos.
En María, que cada vez que nosotros desde aquí Murcia vamos para Granada, nos encontramos allí, María. Efectivamente, que es un centro que hay mucha industria de embutidos, de jamones y estas cosas. Pues bueno, estábamos ahí en los Alamicos, en esa foto. Conocerla a ella te trajo suerte, ¿no? Bastante. Porque poco antes te habías presentado un examen y habías suspendido a una oposición, y la conoces a ella. Sí, yo la conocí a ella, te digo, el 25 de julio del año 68, y me había examinado en junio para inspector de policía, me habían suspendido. La conocí en julio, en agosto convocaron las oposiciones nuevamente para el mes de noviembre, y en el mes de noviembre la saqué, ¿no? Había 100 plazas y saqué el número 19. Y ella sí. 1000 y pico, ¿no? De 100 plazas nos presentamos 2000. 2000, sí, para 100 plazas. Para 100 plazas, sí. Y entonces pues ingresé en la policía. Estuve en la Escuela de Madrid 3 meses y entonces me pasé a Barcelona. Que esa foto es de Barcelona. Pues yo fui a Barcelona con 20 años, cuando la mayoría de edad era 21, con una pistola y una placa que eso daba en el año 68. Con 20 años, 21, llevar una pistola y una placa. Y una placa. En el año 69. Que eso mandaba romana. Mandaba mucha romana. Era un riesgo. Yo, gracias a Dios, por decir la verdad, Dios me libró de seguir. Y entonces me puse a estudiar. Esto fue en el mes de junio, que había una escuela, una cosa que decían que era escuela tarina, pero lo que era para llevar a los extranjeros. Les hacían una foto como yo. Para mostrarle a los extranjeros, sí. Sí, no, le hacían una foto y le daban un diploma de torero. Y entonces, claro, los extranjeros iban. Claro. Entonces, eso estaba como escuela torina y no podía dedicarse a eso. Modo de cerrarla, probar que lo que hacían no era. Y entonces, pues, como yo era el más joven del grupo al que le encargaron aquello, pues me tocó lidiar esa vaquilla que, en fin, como ves, los cuernos están para abajo, no están para arriba. Sí, no era muy no había peligro ninguno. No había peligro ninguno. Pues tenemos a un inspector de policía secreta, entonces se llamaba, ¿no? En la época el nombre, de la época de Franco. El carné era inspector de policía, el nombre vulgar era policía secreta, aquello de la galleta que decía que te la comía en la puerta o en el cine o dentro de la... Y te pones a estudiar Derecho, ¿por completar un poco? No. Mi padre nunca quiso que me fuera al seminario, no se opuso, pero yo sabía que no quería. Y tampoco quiso que hiciera policía, él quería que estudiara o medicina o Derecho. De hecho, él se fue a Madrid cuando yo terminé bachiller. Cuando terminé cuarto de bachiller, se fue a Madrid solamente para que terminara el bachiller y empezara una carrera. Pero como habían echado el seminario, yo había perdido unos años, según lo estaba el plan de estudios entonces, pues yo como que tenía que empezar ya a trabajar. Y entonces, pues, me pareció que era un buen ideal servir a los demás en la policía, porque se podía ayudar a la gente, era una cosa para defender a los buenos y quitar de en medio a los malos en el buen sentido, y ayudar a los buenos. Sí. Y por eso empecé las oposiciones, y se me ha ido un poco de por qué te estaba... Sí, y entonces empecé a estudiar, llegué a Barcelona y aquello no era tan idílico como yo me había planteado. Y me pusieron un servicio, por decir la verdad, me pusieron un servicio que la gente allí no quería porque era un servicio semi-administrativo, pero que me permitía ir a clase todos los días, combinándolo con mi compañero, y luego tenía 24 horas de trabajo y 24 horas libres. Y así empecé a estudiar. Hice preuniversitario, que yo no había hecho preuniversitario todavía, hice preuniversitario, al año siguiente hice primero y recogí las notas de primero de Derecho a la vuelta del viaje de novios. Un compañero me las sabía y ya permanecimos 2 años más en Barcelona y me casé con 23 años, eso, 2 años más, porque tenía 25 cuando vine a Murcia, y en Murcia terminé la carrera. ¿Viniste a Murcia por destino de trabajo? Sí, porque yo tenía, es decir, ya era mi mujer, Paquita,
Y entonces o íbamos a Murcia o a Almería, que eran las dos tierras, pero en Murcia había derecho y en Almería no, entonces no había universidad en Almería. Vienes a trabajar destino con la policía, pero al mismo tiempo pues puedes terminar la carrera. Efectivamente. Y tú cuentas que hay un cambio en tu vida, que es el cambio pues, fundamental de tu vida y especialmente, lógicamente, en la fe, a partir del año 77. El año 77 supone algo importante. Tú tenías una situación vital concreta, con 3 frentes abiertos ahí que no dominabas. Que tú tienes que ver que yo me casé, si yo conocí a mi mujer en Vélez del Rubio el 25 de julio del 68. Me caso en el 71, 3 años después, menos 10 días, porque nos casamos el 15 de julio. Y en ese tiempo yo había estado en Barcelona y ella en Almería. Entonces llamar por teléfono era complicado. Venir de Barcelona a Almería era complicado. Y yo tenía unas vacaciones de 1 mes y 4 o 5 días en Navidad. Y tenía a mis padres en Murcia y la novia en Almería. Y viviendo en Barcelona, es decir, que no estaba todo el tiempo con la novia. Yo creo que en los 3 años nos veríamos 10, 15 días, completando todos los días. Sí, es cierto que todos los días le escribía. Ella me escribía también casi todos los días, no era tan fiel como yo en eso. Y hoy se ha perdido eso. Las cartas. Sí, yo tengo 2.000 folios escritas. Hoy con mensajitos de WhatsApp sí, y poco más. Sí, pues entonces eso de que dicen que no me conocían, nosotros no nos conocíamos en absoluto. Y yo digo que nos parecemos lo que un huevo a una castaña. Don Pedro Lozano, que era nuestro párroco pues toda la vida, hasta este verano, desde que estoy en Murcia, decía que ella es el acelerador y yo soy el freno. Pero eso es elevado a la enésima potencia. Y pensábamos, pues yo tenía un carácter muy retraído y somos muy distintos. Y ella habla y dice... Abierta, espontánea. Sí, y yo cuando no entiendo o me llevan la contraria o me altero, no puedo hablar. No podía hablar hasta un momento, también es cierto. Esto yo creo que no lo he dicho nunca. Yo observaba, había un momento en que ese miedo a hablar, ese miedo a decir que sí o a decir que no con fuerza, pues se me ha quitado. Y se me ha quitado, yo me he criado en un cortijo donde yo era el único crío, donde todos eran mayores, que iba a una escuela donde estaba un rato pero no había críos, y hoy soy bastante retraído y tengo complejos y tengo dificultades y tengo pues cosas que no me gustan. Sí, yo digo que soy bastante huraño, bastante agrio, tengo mal carácter. No es que tenga mal carácter para la gente, no es que el careto este que tengo no es simpático. Y eso no lo he podido soportar nunca. Yo me gustaba ser dicharachero, simpático, ser el centro, pero... Pero no eras así. No, sino todo lo contrario. Y eso yo muchas veces le he dicho a Dios. Tampoco me he atrevido a enfrentarme y a decirle, oye, ¿y por qué? ¿No? Pero sí le decía a Dios, oye, ¿y por qué? Desde lo profundo de mi ser. Y un día, que me acuerdo incluso por donde iba, yo sentí en el corazón que yo eso me lo había escuchado decir muchas veces y yo lo había predicado muchas veces. Pero no, sentirlo, como dice San Pablo, que el Espíritu de Dios habla a tu espíritu, que eres hijo de Dios y te quiero. Y te quiero como eres. Y tienes una misión como eres. Y yo te he creado para una misión. No importante, sino vulgar, sí. Estar, ser testigo del amor de Dios. Así como eres. Así como eres. Y luego ya si necesito cambiarte ya lo haré. Sí, pero que tampoco necesito cambiarte. Es decir, lo que pasa es que una vez que tú aceptas que así es como Dios te ha querido y te quiere, te liberas. Es decir, una vez que ese amor
tú lo tienes seguro, puedes darlo. Y amar no es cuando tu mujer se altera o te dice no sé qué, callarte. Amar es cuando se altera decirle, pues la verdad que tú sientes en ese momento. Y si estás equivocado, decirle, pues perdona. Y claro, yo eso hasta ese momento ni me lo planteaba hacer, es que no podía, es que no podía. Claro, entonces cuando llegamos a Barcelona, es decir, y cuando volvimos para aquí, estábamos en Murcia, yo se contaba que terminaba Derecho, era policía, estaba Franco, que era una cosa importante también. Yo no estuve nunca en la social ni en temas de estos, pero era policía de Franco. Y en Barcelona habíamos estado en movimientos, allí en una parroquia que estaban los salesianos, y estuvimos allí en el Tibidabo dando cursillos prematrimoniales, que decíamos unos disparates inmensos, que yo luego me lo he visto un poco y he rezado hasta por aquellas personas que nos escucharon en aquello. Y entonces llegamos con ansias de hacer, y nos encontramos con un grupo que con el párroco de la parroquia donde estábamos no encajábamos, nos fuimos a otra parroquia, formamos una comunidad de base que hacíamos lo que nos daba la gana. Pero los presbíteros que había en las comunidades de base, pues algunos no están, y otros ya han fallecido, otros se han secularizado, tal. Estos no me dejaban vivir siendo policía, si no me dejaban vivir en ese entorno eclesial que yo quería siendo policía. Y tampoco me dejaba la policía vivir, porque estar en ese entorno era ser rojete. O sea que ese tipo de comunidades de base desde la policía estaban vigilados, controlados como posibles focos de... Y por otro lado, en ese grupo te decían, la policía es opresora, es tal y cual, ¿y tú qué haces ahí en medio? ¿Y tú qué haces? No, es que de hecho en un lado no me hablaban, cuando decían, ¿te has dejado la policía? No, pues se daban media vuelta y me dejaban con la palabra. Y en el otro lado le preguntaban a los compañeros y cómo era yo, qué tal, a los que trabajaban conmigo en el día a día. Y a mí me tuvieron una tarde interrogándome seriamente, es decir, interrogándome a ver si me pillaban en algo, que aquello fuera motivo de expulsión, sino de meterte en la cárcel, que aquello no se tardaba mucho. Y llegaba a mi casa y también era una exigencia, porque mi mujer era activa y yo, cuanto más activa ella, más parado era yo. Pero igual, un medio conflicto, por no decir conflicto familiar, otro laboral y otro de fe. Sí, pero el conflicto familiar era casi conflicto. Casi conflicto, muy distintos. Bueno, ¿A ti te gusta decir que eso de la media naranja no existe? No, pero eso es ningún matrimonio, gracias a Dios. Gracias a Dios. Claro, hay media naranja y medio limón, digo yo, porque hay que amarse. Si yo ahora amo a mi mujer, entonces la quería de la manera que podía, ¿no? Pero yo ahora amo a mi mujer como es. Totalmente diferente. Sí, ella es la naranja y yo el limón, pero la quiero, vamos. ¿Y qué pasa? ¿Qué pasa entonces en ese momento, 1977? Pues en 1977 yo tengo un primo sacerdote en Murcia, al cual yo le había consultado varias cosas. Yo fui abogado en vez de procurador de los tribunales por él, porque tenía una oferta para ser procurador buena, y digo, pues voy a preguntárselo a este hombre que era la persona que yo conocía entonces aquí en Murcia, que para mí tenía más discernimiento. Y él me aconsejó que me hiciera abogado. Y por eso he sido abogado. Pero él jamás me ha llamado ni me ha dicho nada más que en una ocasión, que fue para invitarme a una reunión en Jesús y María. Había una reunión en Roma del Camino del Decreto Ecumenal, que habían ido de España, había ido a Zagra solamente, había ido don Pedro Lozano, el párroco de San Pablo, que yo que tenía muy malas referencias del Camino del Decreto Ecumenal, que había dicho de hecho que no me metería nunca ahí, que eran unos espiritualistas que me daban agua bendita y cosas así. Pues viéndolos allí en la realidad, vi que aquello no era, es decir, que no era lo que yo lo que me habían dicho. Era una reunión que se presentaba un poco en Murcia esto, ¿no? Se presentaba una experiencia. La experiencia, ya había 3 o 4 comunidades en Murcia. Se presentaba la experiencia del encuentro de Roma. De un encuentro en Roma. En el año 77.
77, no, 76, final de 76, porque las catequesis fueron. Y entonces allí anunciaron catequesis en el 77. En enero del 77 empezaban las catequesis. Me acuerdo que empezaban en San Pablo y no sé, y en algún sitio más. Pero de los sitios que empezaban, yo entonces estaba todavía en la policía y el sitio que mejor me venía para ahí era el de San Pablo. De San Pablo. No fui a todas las catequesis porque algún día tenía servicio y tal, pero fui allí. Y a esta reunión no había ido mi mujer. Entonces me fui yo solo, la invité a ella a que fuera y ella dijo que nada. Yo tomaba nota, los catequistas se creían que estaba tomando nota para controlarlo. Porque entonces información posterior. Sí, y al final, pues yo llegaba y le daba la catequesis a mi mujer por la noche. Y cuanto más le decía, pues peor se ponía la cosa. Pero convocan a la convivencia y se lo digo. Y a la convivencia ella dice, como iban mujeres, yo digo, este no se va solo. No se va solo, me voy a controlarlo. Entonces teníamos 2 hijas, se vinieron, no me acuerdo que nos llevamos las 2 hijas a la convivencia, ¿no? Y en la convivencia, ella no había escuchado ninguna catequesis, pero en la convivencia escuchó el Sermón del Monte, dado por César, que ahora mismo está responsable en Uruguay. Y le impresionó la predicación, es decir, me impresionó. Dios también tenía su momento para ella, ¿no? Es decir, y empezamos a caminar. Ella allí, por lo que hace Dios las cosas, ¿no? Yo salí responsable por equivocación, porque saqué un voto de diferencia, y hay una de mi comunidad, que todavía está hermana de mi comunidad, que estábamos así todos y dijimos los nombres, pero ella no se enteró, más despistada que una cabra en un garaje, y llegó y le preguntó, oye, ¿aquel cómo se llama? Y le dijeron Pedro Manuel, pero ella preguntaba por el otro, que era José María. Pero ella puso Pedro Manuel y por ese voto, un voto de diferencia salí. Te eligieron, o sea, ese modo que con tu esposa tú vas a algunas catequesis, sí. Tu esposa va sola a la convivencia, pero ahí está Dios, que os elige como matrimonio y responsable de la comunidad, y empiezas a caminar. Más bien irresponsable. Ahí está. ¿Y qué descubres ahí? ¿Qué descubriste en esas catequesis? Descubrí, en teoría, lo que un día el Señor decía, que el Señor me selló, ¿no? Descubrí que Dios me amaba como era. Sí, descubrí que no era verdad, es decir, porque lo que más me impresionó es que a mí, yo que tenía 3 frentes en los cuales me exigían, no me exigió nada nadie. Te exigían y tú exigías también, mutuamente, ¿no? Bueno, yo era pasivo, creo, es mi modo de ser, incluso jugando al ping-pong, que me gusta mucho. Yo soy defensa, más que atacar. Es decir, yo en ese momento yo creo que era más pasivo, es decir, porque con la policía no podía enfrentar, con los curas de las comunidades de base tampoco me podía enfrentar. ¿Y con tu mujer? Y con mi mujer, no, es que con mi mujer no me podía enfrentar porque en el momento en que mi mujer me decía algo que yo tenía que replicarle, no podía hablar. Es decir, me callaba, es decir. Yo me recuerdo... Total, que te sentías ahí exigido por todos sitios, claro, y lo que descubriste es otra cosa. Lo que descubrí es que era gratis el amor de Dios. Era gratis el amor de Dios. Que a mí nadie me dijo, tienes que dejarte las comunidades de base y celebrar la Eucaristía con pan y con vino del tirabota. Y sin el cura, sin revestirse, como hacíamos, y en vez de leer un día una lectura, sustituirla por un escrito de revolucionario de cómo en la India el Mahatma Gandhi hacía no sé cuánto, que eran cosas que hacíamos allí, en el grupo salvaje que teníamos. Porque yo creo que en muchos momentos éramos peores que las comunidades, es decir, las comunidades de base las pasábamos de la raya, porque nos buscábamos también al cura que nos interesaba, que nos celebrara la Eucaristía. Era un poco disparatado aquello. Pero a mí nadie me dijo, oye, ¿y tú cómo funcionas en la iglesia? Nadie. Ni tienes que dejarte esto, o tienes que hacer lo otro, o tienes que cambiar en tu matrimonio, o tienes que dejarte a la policía, no, sino que se me anunció el amor de Dios gratis.
y las personas que tenía delante de mí, que podían ser catequistas, pues me amaban gratis también, me aceptaban como era, con mi ser, con mi carácter, con mi situación, sin preguntarme, oye, y bueno, es que no me pidieron ni el nombre, es decir, imagino que daría el nombre para usted y esas cosas, ¿no? Pero nada más. Entonces, eso te descansa. Descansas, claro. Y ahí, lo que viviste de algún modo, yo a veces lo comento cuando hablo con jóvenes, sobre todo, explicarles los primeros siglos de la historia de la Iglesia, que los cristianos empezaban una catequesis larga, de un catecumenado para llegar al bautismo, y a nadie le decían nada, solo venían, les iban enseñando cómo oraban, cómo hacían, cómo tal, no le decían que tenían que cambiar, y sin embargo ellos se daban cuenta que el modo de trabajo que tenían, que la situación vital que tenían, que ese amor que tenían fuera del matrimonio, nadie le había dicho nada, pero ellos sentían que debían dejar, cambiar, modificar. Era ese paso poco a poco, y eso es lo que tú descubriste. Uh-huh. Sí, ciertamente. Y después he estado muchos años caminando en la iglesia, dentro del camino en la catecumenal, siendo catequista, siendo responsable, predicando, recibiendo predicación. Y no es que a los 2 días ya era todo... No, he ido haciendo kenosis seriamente, ¿no? Es decir, viendo que pedir perdón es muy sano, y que cuando he podido pedirlo, y viendo pues que Dios va llevando la historia. Es decir, yo ahora mismo, aquí en el programa Este Vidas con Luz, aquí tendría que venir Jesucristo a dar la luz. Es decir, yo soy solamente un ser agradecido a Dios. Yo no tengo... ¿sí? Me dices, ¿y qué has hecho tú en la vida por ser instrumento de Dios? Pero inútil, ¿sí? Equivocándome muchas veces, haciendo muchas cosas mal. Sí es cierto que yo veo que Dios me ha utilizado muchas veces y me ha dado muchas gracias, ¿no? Y me ha dado, pero que me las ha dado a Él. ¿Sí? He dado, es decir, que me dio la mano al bolsillo y he dicho, toma. No me ha dicho, vamos a hacer un intercambio. En absoluto, nunca, ¿no? Entonces... Ya lo has dicho, el amor de Dios es gratis y da mucho más de lo que pide. Sí. Lo que pasa es que luego nosotros nos damos cuenta que no podemos sino devolvérselo todo lo que tenemos. Sí, y luego es que vas descubriendo, yo el otro día oía que dice, cuando ves a una persona, bueno, en el entorno de la iglesia, dice, cuando ves a una persona que tiene muchas cosas que hacer, en la iglesia, en el ámbito pastoral y en su vida y con los hijos y con el trabajo y con esto, y necesitas a alguien para algo, díselo a ese. Al que está ocupado. Al que está ocupado. No se lo digas al otro. Y es que es verdad, porque de dar se recibe más que se da. Y entonces, cuando das, si tienes que dar más, pues dar más. Si al final vas a recibir más. Yo digo muchas veces que el amor es como una compuerta. Es decir, donde tengamos el amor en el corazón, en la mente, en el alma, que yo creo que es en todo el ser, ¿no? Porque si ama, se ama con todo el ser. Uno tiene una compuerta que abre para afuera. Y para enterarte de lo que te ama el otro, es necesario que tú abras la compuerta. A ver si salgas hacia él. Y salgas hacia él. ¿Qué es lo que Dios ha hecho contigo? Y conmigo y con todos. Efectivamente. Y entonces, pues Dios yo creo que me ha bendecido muchísimo, porque luego me ayudó, me puso las cosas que desde el momento que yo terminé Derecho, en el año 75, pues estuve ejerciendo, compaginando la policía con la policía. Y tenía, había que dejarse la policía, porque me gustaba más ejercer que estar en la policía. Pero yo no soy murciano, es decir, yo vine a vivir a Murcia en el año 73 y antes no tenía nadie en Murcia. En Murcia la carrera de Derecho está muy asentada aquí, con una facultad, con muchas familias de abogados de muchas generaciones. Había que crearse el ambiente y la policía me daba un sueldo fijo, ¿no? Y claro, era difícil dejarlo. Y luego porque el dinero siempre te tira y te quita libertad, ¿no? Y entonces
Pues una noche, disparando, pues no disparé a darle, pero al final le di a un chaval en una pierna y esa noche dije, pues tal día que hace 10 años que... De ese incidente que pudo ocurrir algo y simplemente fue una herida, una pierna, dijiste y se acabó. Sí, es que me acuerdo que lo cogimos, lo llevamos a la risaca, no tenía nada más que una bala en el hueso, se la sacaron y punto. Estuvimos en la risaca, me acuerdo que me tomé una tila, yo creo que es una de las pocas tilas que he tomado en mi vida, y viniendo de la risaca acá, por la carretera del Palmar, entonces no había autovías y todas estas cosas, tomé esa decisión, digo, yo no puedo ir con una pistola, aunque yo no llevaba la pistola nada más que cuando estaba de servicio, pero tenías que llevarla, porque no solamente por ti, sino por tu compañero. Digo, yo no, con una pistola, el amor gratis que yo estoy recibiendo y llevar una pistola no es compatible. Pero lo viste tú, nadie te lo tuvo que decir, ni el Señor te fue haciendo madurar. Sí, no, el Señor nunca me ha forzado a nada. Dios me ha ido poniendo las cosas fáciles, por eso digo que dice, ¿y tú qué has hecho para nada? Es que si pecar de vez en cuando. Sí. ¿Cómo ves ahora que si tú tuvieras que definir qué es para ti ahora mismo la Iglesia, qué dirías? Una madre. Una madre. Totalmente. Es decir, una madre. Es que la Iglesia a mí me lo ha dado todo. Es decir, la Iglesia como fundamento, como institución, como ser creado por Dios, es una madre, es la Virgen María. Es decir, es lo que la Virgen María... El tipo de la Iglesia es la Virgen María. Claro, es decir, es eso, no es otra cosa. Es decir, dice, bueno, pero es que fulano ha hecho... Bueno, pues y yo también. Pero es que a mí, fulano, sea de la jerarquía o sea fiel devoto, si es que ha pecado, que habrá pecado o no habrá pecado, tú ves una cosa y luego resulta que detrás hay lo que sea, ¿no? Pero si es que se ha pecado, será él el que tenga que rendir cuentas. Yo de ese pecado no... ¿Quién soy yo para juzgar? Ni para juzgar, ni yo voy a rendir cuentas. Yo voy a rendir cuentas de mi vida y punto. Entonces, yo ahora mismo, la Iglesia, lo único que quiero es servirla, es decir, y ya está. No, ¿en qué? Pues Dios te lo va poniendo adelante, ¿no? En lo que te pida. En lo que te va. O sea, en el fondo, tú puedes, casi como conclusión de nuestro programa, decir eso y decirlo con plena convicción. Gratis lo he recibido y tengo que darlo gratis. Y además, pues, indigno siervo, que he hecho lo que tenía que hacer y nada más. Bueno, yo no sé si yo lo que tenía que hacer o no. Lo que sí sé es que Dios es cierto que ha muerto por mí en Jesucristo. Sí, eso es cierto. Y ha muerto por mí y no se ha quedado ahí diciendo, mira lo malo que eres, sino que ha resucitado. Sí, ha resucitado y está constituido en espíritu en la Iglesia, que es donde yo me lo puedo encontrar. Sí, porque yo cuando yo estaba en las comunidades de base y cuando estaba buscando y tal, buscaba al Dios de mis medidas. Al Dios a tu medida. Al que a mí me interesaba y al que yo podía dominar. Pero el Dios de Jesucristo está en la Iglesia. El Dios que nació de la Virgen María está en la Iglesia y ese lo presenta la Iglesia. Ese es el que ha dado la vida en la cruz por ti y resucitado te ha dado su propia vida y su propio espíritu. Ahí tenemos esa foto de familiar para terminar. Sí, señor. A doña Paquita, tus 5 hijos. Efectivamente. Mira, mis 2 primeras se llevan 1 año. La primera nació en Barcelona. Y ahí está. Y la segunda se concibió en Barcelona y ya nació aquí. Y las 2 últimas que también se llevan 1 año. Y en medio está Pues con esa foto terminamos. Muy bien. ¿Alguna cosa que quieras tú decir para terminar que se nos haya quedado sin decir? ¿O creo que lo has dicho todo? No, yo ese creo, amor inmenso de Dios. Yo creo que lo he dicho todo. Y si me he dejado algo tampoco si esto no vamos a acabar aquí la vida. Es decir, ya. Ahora seguir siendo instrumentos en manos de Dios. Seguir siendo instrumentos en manos de Dios y dar gratis lo que hemos recibido gratis, pues ya está. No sé. Yo creo que lo mejor es dejar que Dios lleve la historia.
Y para eso... Dejar de hacer nosotros la historia y dejar que, Dios la lleve. Que para eso hace falta humildad. A mí me regalaron hace poco, hace 1 año y medio por ahí, las letanías de la humildad del cardenal. El cardenal Newman. Merry del Mar. Merry del Val, sí, la letanía de la humildad del cardenal Merry del Val, sí, efectivamente. Y yo las primeras noches que la rezaba me hacían algunas veces un nudo en el estómago, porque son fuertes, pero son verdad, y te ayudan a vivir así. Por eso, pues con esa invitación a buscar la letanía del cardenal Merry del Val y a hacer las vidas, nos quedamos. Muy bien. Pedro Manuel, muchas gracias. A ti. Un placer. Y a ustedes, señoras y señores, ya lo saben. Si ustedes quieren estar con nosotros cada miércoles, pues dispuestos. Nos quedan pocos programas de la temporada, pero aquí estamos, todavía. Hasta el próximo miércoles, si ustedes lo desean, si Dios quiere. Buenas noches.